Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Hoy vamos a seguir con la serie que habla de la evolución y diversidad de las plantas terrestres, pero primero un par de cosillas. La semana pasada tuvimos un episodio de divagaciones, hablando sobre cosas un poco variadas, cosas como la identidad, la evolución del cerebro humano y películas de ciencia ficción. Leyendo un poco más sobre el tema, descubrí que existe un filósofo llamado Daniel Dennett, con 2 T's, que ha escrito varios libros justo sobre ese tema. Os dejaré un enlace en la descripción, por si os interesa tanto como a mí. Por otro lado, Biología de Tranquis ha cumplido 2 años, y espero que cumpla algunos más, si la vida lo permite. Aproveché la ocasión para regrabar el primer episodio y mejorar un poco la calidad del audio y de la narración. Pienso hacerlo con algún otro episodio seleccionado, pero mientras tanto ya tenéis ese disponible en su versión actualizada. A ver si os gusta. Pero bueno, ahora que hemos acabado con los preámbulos, sigamos a lo que estábamos, con las plantas y sus esfuerzos por diseminarse en tierra firme. Como habíamos visto en episodios pasados, la tierra firme es un lugar bastante hostil para la vida, debido a cosas como la pérdida de agua hacia la atmósfera, la elevada radiación ultravioleta, la gravedad y los extremos de temperatura, entre otras dificultades. Si un organismo va a sobrevivir en este ambiente tan duro, necesita adaptaciones para enfrentarse a él. El equivalente biológico a toda la parafernalia que los humanos usamos para explorar el espacio o las profundidades del mar. En su momento vimos que las algas carófitas, una familia de algas verdes, habían desarrollado algunas adaptaciones que les permitían crecer en ambientes con agua poco profunda o con sequías periódicas. De entre estas algas carófitas aparecieron las primeras plantas capaces de sobrevivir durante toda su vida en tierra firme. Debido a lo que encontramos en el registro fósil, deducimos que estas pioneras eran cosas parecidas a las briófitas de hoy en día, un grupo amplio de plantas simples que incluyen a los musgos, hepáticas y anthocerotas. Sin embargo, pese a que no se le puede restar mérito a ser quien da el primer paso, estas primeras plantas terrestres todavía estaban muy lejos de las que forman los enormes bosques y las grandes planicies de hierba de hoy en día. De hecho, podemos tomar como ejemplo los musgos de hoy en día para darnos cuenta de los problemas que todavía quedaban por solucionar. Por ejemplo, los musgos en general son plantas que crecen muy pegadas al sustrato, ya que sus tejidos son muy blanditos y tienen problemas a la hora de combatir la gravedad. Pero la gravedad no es la única razón por la que los musgos crecen tan pegados al suelo. Otro problema es que no tienen formas de conducir lo que absorben y repartirlo entre los distintos tejidos. Así que cada célula, o grupo de células, o parte de la planta, tienen que buscarse un poco la vida por separado. Esto impide estrategias como la de mandar una parte de la planta a buscar agua y nutrientes bajo el suelo, como pasa con las raíces de, por ejemplo, un árbol cualquiera. Las raíces no podrían mandar ese agua y nutrientes al resto de la planta, y a su vez no podrían realizar la fotosíntesis para obtener la energía que necesitan, ya que estarían bajo tierra. A falta de un sistema así, cada parte de la planta necesita tener los recursos necesarios en su vecindad inmediata. Estos son asuntos importantes. Si somos una pequeña planta viviendo al lado de un río o un lago, compitiendo con otras plantas como nosotras, crecer más alto y crear cuerpos con más superficie nos ayudará a recibir más sol que nuestras vecinas. Por otro lado, tener algo parecido a raíces, aunque no sean los sistemas extensísimos de los árboles actuales, nos ayudará a absorber agua y nutrientes del suelo y nos hará menos dependientes del agua superficial. No es sorprendente entonces que tarde o temprano un linaje de plantas encontrase una forma de superar estas dificultades, y cuando lo hizo con una solución que, aunque no nos lo parezca, es de muy alta tecnología: la fontanería. La base de esta tecnología evolutiva que ayudó a crear el mundo que conocemos hoy en día es muy simple: una serie de tubos conductores rígidos que cumplen una doble función. Por un lado, transportan agua y nutrientes entre las distintas partes de la planta. Por otro, al discurrir a lo largo de los ejes principales del cuerpo de la planta, dan un soporte estructural que la permite crecer en altura, al menos un poco más que el musgo típico. De esta forma, este sistema de tuberías que recorre la planta actúa como el equivalente vegetal de un esqueleto y un sistema circulatorio combinados, como si nuestros huesos estuviesen huecos y llevasen sangre de un lado para otro, o como si nuestras venas fuesen muy duras y muy rígidas. Esta idea tan simple cambia de un plumazo evolutivo las posibilidades de diseño corporal de una planta. Gracias al sistema de tubos, ahora tenemos la posibilidad de dividir las tareas entre las distintas partes del organismo. Tenemos un tallo alargado y sólido, gracias al cual podemos elevarnos del suelo.
En lo alto de ese tallo podemos desarrollar órganos que recojan luz, especializados para maximizar su superficie y hacer la fotosíntesis. A esos órganos los humanos los llamamos hojas. Finalmente podemos dedicar algunas de nuestras partes a crecer bajo tierra, a maximizar la superficie de contacto con el suelo, con el objetivo de absorber agua y nutrientes. De esta forma las hojas crean mucha energía gracias a la fotosíntesis. Las raíces recogen mucha agua y nutrientes inorgánicos, y el sistema de tubos reparte estos recursos de forma efectiva por toda la planta. Como suele pasar, un poco de organización hace todo mucho más fácil. Las plantas con fontanería o plantas vasculares abarcan todas las plantas terrestres menos las briófitas de las que hablamos el episodio pasado, el de biología de tranquis, no el de divagaciones. Si queremos podemos también usar su nombre científico, traqueófitas o plantas con tráqueas. Tráquea es el nombre latino para ese tubo endurecido que transporta el aire de nuestra nariz y boca a nuestros pulmones, y en biología ese nombre se usa para otros tubos duros que transportan cosas. En el caso de las plantas con fontanería, estos tubos duros son los que forman una parte de esta combinación de esqueleto y sistema circulatorio que las caracteriza, y los elementos que componen estos tubos se llaman traqueidas. Las traqueidas no son exactamente células. Lo fueron en algún momento, células grandes y alargadas, pero para poder hacer mejor su trabajo murieron y desaparecieron, dejando solo un cascarón vacío en forma de tubo, muy alargado. Como ya vimos en episodios anteriores, las células de las plantas no son como las nuestras. Las células animales en general son cosas muy blanditas y viscosas, auténticas burbujitas de jabón, separadas de su ambiente por una fina membrana de grasa. Las células de las plantas, en cambio, están envueltas por una cápsula dura conocida como pared celular. En el caso de las pobres traqueidas, estas paredes son lo único que queda, y el conjunto de miles y millones de estos cadáveres es lo que forma el sistema de tubos central de la planta. Este sistema es el encargado de dar sostén a toda la planta y de transportar agua y minerales desde las raíces. Los humanos llamamos este sistema xilema, con X. Otro sistema de tubos menos críticos estructuralmente, el floema, hace el camino inverso y lleva los productos de la fotosíntesis desde las hojas al resto de la planta. Pero aunque he estado haciendo mucho énfasis en este sistema de tuberías, esta no es la única adaptación que permitió que las plantas vasculares sobreviviesen en tierra. Y es que un simple montón de células muertas no son suficientes para sostener cosas como un árbol. Si las traqueidas de las plantas vasculares son capaces de cumplir apropiadamente su función, aunque tengan que morir para ello, es por una innovación bioquímica muy significativa por parte de las traqueófitas, un compuesto llamado lignina, cuyo nombre viene de la palabra latina para madera. La lignina es un compuesto fibroso, resistente, impermeable y difícil de degradar por parte de cosas como bacterias u hongos. Antes de morir, las células que formarán las traqueidas fabrican una gruesísima pared celular con grandes cantidades de este compuesto, que será lo que les proporcione a los tubos del xilema la resistencia para servir de soporte estructural y la impermeabilidad necesaria para llevar el agua a su destino sin que se pierda. Pero la lignina no se encuentra solamente en estas paredes gruesas de las traqueidas, ni es la única innovación bioquímica de las traqueófitas. Las plantas vasculares son capaces de fabricar todo un conjunto de compuestos para protegerse, una especie de mezcla entre una armadura y un traje espacial para las duras condiciones de la tierra firme. Estos compuestos se concentran en lugares como los tubos conductores o en la cutícula que forma la capa más externa del cuerpo de la planta. Su presencia impermeabiliza a la planta, evitando que se pierda agua hacia el exterior. La protege también de la radiación ultravioleta, de golpes, perturbaciones varias y organismos que podrían infectarla y causarle daños. Estas son adaptaciones muy importantes y que contribuyen muchísimo al éxito de las plantas vasculares, pero no son las únicas que permiten a las plantas terrestres ser, terrestres. Hay dos específicamente que creo que merece la pena tratar. Una es la capacidad de crear simbiosis con hongos que viven en el suelo. Como vimos en su momento en los episodios de los hongos, la gran mayoría de las plantas vasculares entablan una estrecha relación entre sus raíces y uno o más hongos. Esto a grandes rasgos es una forma de subcontratar la labor de las raíces. Los hongos están compuestos por un micelio muy fino y muy ramificado, con una superficie enorme, capaz de sacar gran cantidad de agua y nutrientes inorgánicos del suelo y pasárselos a la planta. La planta, por su parte, le proporciona al hongo el carbono orgánico que fabrica a partir de la fotosíntesis, lo cual le da al hongo la energía y los materiales básicos de construcción necesarios para crecer todavía más. Un muy buen trato, se mire por donde se mire.
La otra innovación importante de las plantas con fontanería son los estomas. Aislar el interior del cuerpo del exterior es una medida muy útil si queremos sobrevivir en un ambiente hostil como es la tierra firme, pero no podemos aislarnos demasiado ni para siempre. Notablemente, si somos una planta, necesitamos estar abiertos a la atmósfera para recibir dióxido de carbono, para poder convertirlo en carbono orgánico mediante la fotosíntesis. Además, necesitamos que entre también oxígeno para respirar, para llevar a cabo nuestro metabolismo de la glucosa, como cualquier otra célula con núcleo. Así que de la misma forma que nosotros tenemos una nariz o una boca, las plantas tienen agujeros que usan para respirar, los estomas que mencionamos. Estas son estructuras parecidas a válvulas, huecos en la cutícula que pueden abrirse o cerrarse dependiendo de las condiciones externas. Los estomas son muy pequeños, del tamaño aproximado de una célula, pero hay muchos. En la superficie de las hojas, donde son más abundantes, podemos encontrar varios cientos de estos poros por cada milímetro cuadrado. Si fuera por la planta estarían siempre abiertos, dejando pasar el oxígeno y el dióxido de carbono a los tejidos de la planta y maximizando así su metabolismo y su crecimiento. Pero estamos en tierra firme, y en tierra firme en cuanto te abres un poco al exterior, la atmósfera empieza a chupar tu valiosa agua. La planta tiene que equilibrar su necesidad de respirar con la de conservar humedad, y por tanto los estomas tienden a cerrarse cuando en el exterior hay demasiado sol, calor o sequedad. Hay que resaltar que aunque todas estas cosas alcanzan su máximo desarrollo en plantas terrestres, ninguna de ellas apareció de la nada. Las briófitas, musgos y familia, y las carófitas, las algas verdes de entre las que salieron las plantas terrestres, tienen claramente parte de la caja de herramientas bioquímica necesaria para fabricar los compuestos protectores de los que hablábamos antes. Por ejemplo, algunos de ellos usan compuestos que no son lignina pero se le parecen mucho para reforzar su pared celular. Este parecido bioquímico es de hecho una de las pistas que sugiere la existencia de un ancestro común entre las carófitas y las plantas terrestres. Por otro lado, aunque los musgos y familia no tienen esos sistemas de tuberías tan extensos, algunos de ellos sí que tienen grupos de células especializadas para transportar agua y nutrientes varios. Y aunque no tienen la división de tareas tan espectacular que se ve en las plantas vasculares, sí que tienen cosas parecidas a hojas, cosas parecidas a tallos y cosas parecidas a raíces. Son cosas en general mucho menos elaboradas. Por ejemplo, en vez de tener unos sistemas de raíces profundas y ramificadas, un musgo puede tener simplemente algunos pelitos que ayudan a anclarlo al sustrato y a recoger un poco más de agua y nutrientes. Y ya que hablamos del tema, pese a esta falta de raíces en sentido formal, algunas plantas del tipo de musgos y familiares se las han apañado para establecer simbiosis con hongos. Esta podría ser una innovación reciente, ojo. Al fin y al cabo, aunque suponemos que musgos y familia son más o menos representativos de lo que podrían ser las primeras plantas terrestres, tenemos que recordar que llevan evolucionando exactamente el mismo tiempo que todo el resto de la vida, así que no hay razón por la que no puedan haber inventado nuevos trucos durante este tiempo. Pero existen fósiles de plantas parecidas a musgos de hace unos 407 millones de años que tienen signos de que este tipo de simbiosis ya existía por aquel entonces. Finalmente, entre estos musgos y familiares también podemos encontrar estomas, aunque en algunas partes muy específicas de la planta. Como vimos en el episodio de las briófitas, cada especie de musgos y familia no es una única planta, sino dos. Por un lado, un gametófito grande y visible, que es capaz de fabricar gametos y reproducirse sexualmente. Por otro, el esporófito, un pequeño tallo que crece encima del gametófito y fabrica esporas de forma asexual en una cápsula en la punta del tallo. Bueno, pues en la cápsula del esporófito de algunas especies de briófitas podemos encontrar estomas. No tenemos muy claro por qué, pero la evidencia que tenemos de estudios recientes apunta a que estos estomas, a diferencia de los de las plantas vasculares, no se abren ni se cierran en respuesta a factores ambientales. Son simples huecos en la piel de la cápsula de las esporas, y se cree que su función en este caso no es evitar la desecación, sino promoverla. La pérdida de agua a través de estos estomas siempre abiertos hace que la cápsula se seque, que se abra y que suelte las esporas al viento para que se dispersen, y eso es justo lo que la planta quiere que ocurra. Si esto es verdad, aquí tenemos un caso muy claro y fascinante de esa costumbre que tiene la evolución de aprovechar cosas que ya existen y usarlas para otras funciones. Añadiendo una forma de control de apertura a los estomas que ya existían y que tenían la función de ayudar a que la cápsula de esporas se desecase, conseguimos unas estructuras que cumplen la función opuesta,
que evitan la pérdida excesiva de agua y que la equilibran con las necesidades de respiración de la planta. Pero bueno, sea como sea, ya vemos que estas innovaciones tan importantes para la vida en tierra firme no aparecieron un día de la nada. Cada una de ellas es el resultado de procesos evolutivos basados en la herencia de los musgos, las carófitas y las algas verdes. Las herramientas, o cosas parecidas a ellas, ya existían y solo faltaba ese empujón final. Las primeras plantas terrestres, cosas parecidas a musgos, aparecieron hace alrededor de 470 millones de años, y comparadas con las escalas de tiempo que hemos estado tratando hasta ahora, las plantas con fontanería aparecieron muy poco después, alrededor de 425 millones de años. Estas plantas con fontanería, plantas vasculares, traqueófitas como queráis, son muy impresionantes si lo pensamos bien. Son organismos con una organización complejísima comparados con un musgo o con un alga verde, con células y tejidos con roles específicos y especializados, con una combinación de armadura y traje espacial que les permite resistir las durísimas condiciones que existen fuera del agua, con un sistema sofisticado de compuertas que controla cuidadosamente lo que entra y lo que sale, con un sistema de hojas que maximiza su superficie para recoger la mayor cantidad de energía solar posible, y con un sistema de raíces profundas que les permiten buscar agua y nutrientes en lugares lejanos, sistema reforzado por una larga y productiva alianza con los hongos. Los primeros modelos de estos cuerpos de tan alta tecnología son algo que si viésemos por el campo hoy en día no nos llamarían mucho la atención, pero eso es porque estamos muy mal acostumbrados. Para el próximo episodio hablaremos de los helechos y las licófitas, las cosas más parecidas que existen hoy en día a estas pioneras de hace 425 millones de años, y daremos un vistazo a cómo en su momento estas pioneras se extendieron y diversificaron por la tierra firme, cambiando el mundo por el camino y haciendo posible nuestra existencia. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.